Bueno, entonces en el video anterior básicamente estaba explicando algunas de las partes principales de la impresora 3D, en este caso para este proceso específico de filamento de fabricación por filamento fundido. Hablamos un poquito del tablero de control, de la memoria SD, del extrusor, de la cama de calefacción, de los ejes Z, X, Y, de los servomotores que controlan los desplazamientos en las diferentes direcciones. Hablamos del de Z, el de Y y el de X, ¿sí? Esta vez me voy a concentrar pues en la forma de operar el tablero de control. Al menos en las impresoras similares o originales de Prusa, pero hay muchas versiones de la Prusa dependiendo del fabricante específico, pero tienen en común la operación. Realmente tienen un control con un tablero de control con los parámetros que le mencioné, pero adicionalmente tiene una rueda. Entonces vamos a indicar cómo se opera o cómo se navega. Este es como si fuera el mouse, incluyendo la ruedita. En este caso la ruedita sirve para la navegación si lo quieres en un sentido o en el otro sentido. Y puedes presionar y va a hacer entonces las veces de un enter o un escape. Entonces al dar el primer enter aparece monitorizar, precalentar, menú de la tarjeta SD, carga automática, soltar el filamento, configuración, calibración, estadísticas, etcétera. Ahora en monitorizar básicamente va a mostrar lo que ya expliqué. Es básicamente la pantalla principal por default. Ahora en precalentar básicamente uno va a elegir el material y dependiendo del material pues la máquina va a empezar a calentar. Digamos que voy a presionar PDA. Entonces veo automáticamente cómo se empieza a calentar. Bueno, según lo que dice la indicación, empieza a calentarse el extrusor y empieza a calentarse la cama. ¿Cómo yo sé que se están o que se deberían estar calentando? Pues por una parte el sistema ha fijado las temperaturas en 215 para el extrusor, o sea que aquí debe calentarse hasta 215 grados, y 60 grados para la cama. Aquí no debería tocar la mesa con la mano desnuda. La razón es porque los residuos de grasa u otros residuos normales en la mano contaminan esta área, que es donde finalmente se va a imprimir la pieza y no se recomienda. Pero de eso hablaré más tarde. Por ahora simplemente enseñarles a operar pues los controles. Bueno, si lo tocan, de pronto sienten el calor. Ahora mismo está en 45 grados centígrados, 47 grados la cama y el extrusor en 197. Eso sí debería quemar. Pero vuelvo y digo, en el video anterior habían 4 temperaturas. Unas representan las temperaturas que tiene el sistema y otras el de la realidad. Entonces hay que estar muy pendiente de la diferencia entre algunos parámetros y otros. Algunos representan lo del sistema, a veces lo de la tarjeta SD, y los otros representan lo de la realidad. Pero esto simplemente era para indicarles pues cómo se hace el proceso de calentamiento. Aquí no estaría explicando realmente cuál es el motivo para precalentar la impresora. Más adelante lo haré. En la misma opción de precalentar tengo la opción de enfriar. Entonces voy a enfriar.
Entonces se supone que cuando... Bueno, la opción de precalentar, ¿para qué sirve? Voy a explicarlo de una vez. Creo que será mucho más constructivo si lo explico de esa manera. Eh, Miren, antes de ingresar el filamento o de comenzar la operación se debe precalentar tanto la cama como el extrusor. Entonces es básicamente un paso que siempre se debe hacer. Nunca se arranca en frío este proceso, siempre debes precalentar la mesa y el precalentar el extrusor va a facilitar el ingreso obviamente del filamento. Entonces algo que siempre debe hacer antes de arrancar la operación de fabricación. Hay unos pasos previos, pero asumiendo que se hicieron correctamente esos pasos previos, lo siguiente es precalentar la cama y precalentar el extrusor. Ahora di la orden de enfriar, pues noten que las temperaturas que están de este lado, el derecho, vuelven a 0 grados. Y entonces aquí vemos cómo está bajando la temperatura del extrusor y la de la cama. También al final del proceso de fabricación, y obviamente cuando usted vaya a apagar el sistema antes, pues lo que se recomienda es enfriar el sistema antes de apagarlo. Bueno, yo creo que podemos seguir navegando. Voy a dar Enter. Ya sabemos para qué sirve, para calentar. Entonces básicamente usted lo que hace es situarse en el material que va a imprimir, precalienta y después lo que hace es alimentar el material. Bueno, ahora mismo no me concentraré en eso. Y bueno, cuando terminó el proceso de fabricación, de todas maneras tiene que estar caliente el sistema para poder evacuar el filamento. Y después lo último que hace es enfriar antes de apagar la máquina. En el menú de la tarjeta SD se encuentran entonces todos los archivos para impresión. Aquí lo que están observando es que dentro de la tarjeta SD se crearon diferentes carpetas, y dentro de esas carpetas hay códigos de impresión. Obviamente usted tiene que estar muy consciente de qué código le colocó, o sea, qué nombre le colocó, porque así es como va a estar identificada en la respectiva memoria SD. Listo. Entonces así se puede navegar, y si usted quisiera empezar el proceso de impresión, simplemente selecciona uno de esos códigos y le da Enter presionando el botón. Pero no he alimentado la impresora ni con filamento, ni he preparado la mesa apropiadamente, así que me voy a salir. Carga automática se refiere a la alimentación del filamento, pero usted no puede alimentar el filamento si no lo ha precalentado el extrusor. De todas maneras hay algo que necesito explicar respecto de eso. Básicamente esta impresora en específico tiene un sensor que identifica si hay o no un filamento ahí. Entonces en este tipo de máquina tiene la opción de que yo coloco un filamento ahí, él reconoce que hay un filamento y automáticamente él lo alimenta. Es bastante conveniente y más sencillo de operar que otras impresoras, que es más complicada la alimentación, que es más bien manual. Pero en este caso, pues el sensor que está ubicado acá, pues facilita mucho la vida de alimentación del filamento a la máquina. También cuando termine la operación y si todavía el extrusor está caliente, pues le da aquí soltar filamento para liberar entonces y expulsar el filamento que esté acá. Ahora mismo la máquina no tiene ningún filamento o materia prima. En configuración, pues hay otras opciones un poquito más complicadas, pero la más interesante acá es este micropaso de GZ.
¿Qué es lo que significa este micropaso eje Z? Pues representa una distancia que hay entre la mesa y la boquilla del extrusor, que básicamente le indica si se encuentra por encima de la mesa o de pronto por debajo de esta. ¿Esto para qué sirve? Para algunos materiales que tienen un problema serio para la adherencia con este tipo de mesas, y entonces es más conveniente que el filamento que vaya a estar depositado en la primera capa de impresión pues quede muy pegado a la mesa. Entonces en ese caso se recomienda que la boquilla esté no solamente ligeramente sobre la mesa, sino muy cerca de ella, de tal manera que cuando lo deposite muy cercano, y en cierta manera la cercanía de la boquilla con el filamento aplaste el filamento que recién está expulsado por la boquilla y lo pegue muy bien a la mesa. Entonces, si por el contrario ese micropaso Z, ya indiqué por dónde está, configuración, por otra forma también puede decirle a ese micropaso Z que la boquilla inicialmente se encuentre muy por encima de la mesa. Significa que pues apenas si el filamento cuando se arroje de